Las arterias de la cabeza y el cuello van a nacer de una bomba que es el corazón. A partir del corazón es donde van a nacer estas arterias. Más o menos así. Este es el corazón. ¿Lo ve? Dos aurículas, dos ventrículos. ¿Lo ve? Este es el corazón. Entonces, aparte, es un dibujo representativo, obviamente, ¿no? Entonces, a partir de esta bomba del corazón van a ser un tronco muy importante, un tronco común que va a ser el encargado más o menos de dar todas las ramas de la circulación mayor. ¿Qué arteria es? La aorta. Pues a partir de la aorta es donde van a nacer todas las ramas que se van a dirigir a la cabeza, al cuello, y no solamente ahí, sino también a la parte de los miembros superiores. ¿Cómo es que van a nacer estas arterias? Vamos a hacer un dibujo más bonito. A este lado. Esta es la aorta. Entonces de la aorta van a nacer tres troncos principales. Uno en el lado derecho y dos en el lado izquierdo. El del lado derecho se va a llamar tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Y los dos del lado izquierdo, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Entonces son los tres troncos encargados de irrigar la cabeza y el cuello. El tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Cuidado que en el examen del día jueves, si es que les preguntasen para completar el nombre de estas arterias y ustedes no colocan arteria carótida común izquierda, no vale. Porque existe una diferencia muy abismal entre esta y la del lado derecho. ¿Cuál es la diferencia? Que en el lado derecho, a partir de este tronco, por eso se lo ha llamado tronco, van a nacer dos arterias. La arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. En el lado izquierdo es la carótida izquierda, subclavia izquierda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la carótida común derecha nace del tronco, no nace de la aorta, nace del tronco brachiocefálico. La carótida izquierda nace directamente de la aorta. Lo mismo, la subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda directamente de la aorta. Entonces son dos rasgos muy importantes, los cuales no pueden confundir y no pueden dejar de tomar en cuenta el nacimiento de las arterias en el lado derecho y el nacimiento de las arterias en el lado izquierdo. Entonces es así como comienza. Aquí vamos a anotar, aquí vamos a empezar entonces. Como título. Arterias, cabeza, cuello. Entonces hemos dicho que estas arterias nacen de tres troncos principales. Uno va a ser el tronco brachiocefálico. Y de este tronco brachiocefálico van a nacer dos arterias. La arteria carótida común derecha. Y van a ser la arteria subclavia derecha. Las otras dos ramas de la aorta, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Listo. Hasta ahí estamos, ¿no ven? Bien, vamos a ir entonces a hablar primero de las dos arterias carótidas, para luego dejarlo al final hablando de la subclavia. Vamos a colocar acá. Carótidas. Las arterias carótidas van a tener un trayecto ascendente
estas carótidas comunes, tanto derecha e izquierda. Obviamente dicen que el del lado izquierdo es más largo que el lado derecho. Esto pues por el nacimiento, ¿no? Unas nacen de la aorta y otras nacen del tronco. Y más o menos a la altura de la cuarta vértebra cervical, así vamos a notar, a la altura de la cuarta vértebra cervical es que estas arterias se dividen en una arteria carótida interna y una carótida externa. O también dicen más o menos a 1 centímetro por arriba del hueso ioides. Entonces hay dos puntos claves para que nosotros podamos identificar o ubicar la segmentación de las carótidas. Uno puede ser a nivel de la cuarta vértebra cervical, o también dicen 1 centímetro por arriba del hueso ioides. 1 centímetro arriba del hueso ioides. Listo. Son dos puntos claves para poder ubicar la segmentación de las carótidas. Entonces, estas carótidas se dividen en una arteria carótida interna y una carótida externa. Así es como se va. Hasta aquí está claro. Seguimos. Justo a nivel de la división de estas dos arterias carótidas es que se van a encontrar dos estructuras de mucha importancia. Así vamos a dibujar. Esta es la arteria carótida. Bien, y se va a dividir en dos. ¿No ven? Una arteria carótida interna y una arteria carótida externa. Justo a nivel de esta división o de esta segmentación es donde vamos a encontrar dos estructuras muy importantes. Uno va a estar por acá y otro más o menos por acá. ¿Qué estructuras van a ser? Baroreceptores. ¿Ah? Baroreceptores. ¿Cuál? No me recuerdo. Uno va a ser el glomo carotidio y otro va a ser el seno carotidio. Son dos estructuras de mucha importancia. Uno se va a llamar el glomo carotidio y otro se va a llamar el seno carotidio. ¿Para qué servirán estas dos estructuras? ¿Tú has dicho ya algo? Serve para controlar a presión. ¿Y cómo se llama aquella estructura que controla la presión? Baroreceptor. ¿Y cuál será el baro, Martín? El glomo carotidio. Entonces, el glomo carotidio es baroreceptor. Ahorita les voy a explicar qué significa esto. Y el seno carotidio es quimioreceptor. Baroreceptor quiere decir que esta estructura del glomo carotidio es el encargado de controlar la presión arterial en el cuerpo humano. Esta estructura se embroma. Listo, el cuerpo humano no tiene presión. ¿Sí? Así de fácil y claro. Y eso se van a dar cuenta porque han visto en la tele, ¿no? Que ahora está de moda esas peleas que hacen en una jaula como si fueran animales, ¿no ven? Allá adentro están. Y se saca la mugre hasta que uno ya esté a punto de morir. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen, buscan el cuello, ¿no? Lo agarran al sujeto así y le apretan el cuello hasta que el tipo golpee su mano. ¿Por qué será eso? Al comprimir el cuello a este nivel, están comprimiendo el glomo carotidio. Por lo tanto, su presión arterial baja. El tipo se siente mareado y ahí golpea, se acabó la pelea. Porque si es que continúan, se puede morir. Entonces, esa es la explicación. Ahí está el glomo carotidio. La otra estructura, que es el seno, es un quimioreceptor, el seno carotidio, que es el encargado de controlar la química de la sangre. Es el encargado de detectar si hay mucho oxígeno, si hay mucho CO2 y otros elementos más. Por ejemplo, si nosotros ahorita nos vamos toditos, ahorita sí, unos 10 minutos de viaje y llegamos a Potosí. Por la altura, pues no va a haber oxígeno en nuestra sangre. ¿Y quién va a detectar eso? El seno carotidio. Manda un mensaje al cerebro y el cerebro
manda un mensaje al corazón para que el corazón empiece a latir más y de ahí al pulmón. Y empieza el individuo a respirar más para tener más oxígeno. Entonces son dos estructuras muy importantes que se encuentran justo en la división de la carótida común. El glomo carotidio, el seno carotidio. El glomo quimiorreceptor y el seno carotidio, el glomo carotidio baroreceptor y el seno carotidio quimiorreceptor. Continuamos. Dicho ya todo esto, ahora vamos a entrar a hablar sobre las dos carótidas. Hemos dicho, hay una carótida externa, una carótida interna. Empecemos con la carótida externa. Se dice que la carótida externa se la denomina así porque es la encargada de irrigar toda la parte externa de la cabeza. Toda la parte externa de la cabeza. ¿Cuáles van a ser sus ramas? Vamos a empezar. Su primera rama va a ser la arteria tiroidea superior. Su primera rama. Arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior a la vez tiene sus ramas. Va a tener una rama que se va a ir al músculo esternocleidomastoideo. Va a tener un ramo laringio superior. Y va a tener 3 ramas terminales. Una rama anterior, una rama posterior y una rama lateral. 3 ramas terminales. Tiene 2 ramas colaterales y 3 ramas terminales. Sus colaterales, la arteria que va a ir al músculo esternocleidomastoideo y la arteria laringea superior. ¿Cuántas terminales? 3. Rama anterior, rama posterior, rama lateral. Todas estas arterias, la anterior, posterior y lateral, van a terminar en la glándula tiroides. Terminan en la glándula tiroides. Ya sea, la anterior, ¿dónde va a terminar? Parte anterior de la glándula. La rama posterior, la parte posterior de la glándula. La rama lateral, en la parte lateral de la glándula tiroides. La segunda rama de la carótida externa la arteria lingual. La arteria lingual. Esta arteria lingual tiene 2 ramas colaterales. La arteria dorsal de la lengua y la arteria suprayoidea. 2 ramas. La arteria dorsal de la lengua, que va a ser la encargada de irrigar toda la parte posterior de la lengua, y la arteria suprayoidea, que va a irrigar a todas las estructuras que estén arriba del hueso ioides. Va a tener 2 ramas terminales. La arteria sublingual y la arteria profunda de la lengua. La arteria sublingual y la arteria profunda de la lengua. La arteria sublingual se va a dirigir a la glándula sublingual y la rama profunda de la lengua es la encargada de llegar hasta la última estructura de la lengua. Por eso se llama profunda, llega hasta las profundidades de la lengua. Ahí te. Otra rama de la carótida externa, ¿cuál va a ser? Exacto, aquí vamos a escribir. La arteria faríngea ascendente. Esta arteria faríngea ascendente es la arteria más pequeña y chiquitita de la carótida externa. Es la más delgada. Nace de la cara posterior de la carótida externa, casi al mismo nivel de la arteria lingual. Y en este pequeño trayecto va a tener sus ramos. Va a tener ramos vertebrales o también posteriores. Va a tener ramos mediales que se van a dirigir a la faringe, ¿no? Va a tener también pequeños ramos musculares que se van a distribuir en los músculos de la región. Pequeñas ramitas que va a dar la arteria faríngea ascendente. Una arteria muy pequeña que tiene.
Otra rama de la arteria carótida externa va a ser la arteria facial. La arteria facial es la arteria de mayor volumen de la carótida externa. Esta arteria facial va a tener varias ramas colaterales. Entre estas, vamos a ver primero la arteria palatina ascendente. La arteria palatina ascendente. Segundo, va a tener la arteria submandibular, que se va a dirigir a la glándula submandibular. Arteria submentoniana, que va a viajar por debajo del mentón. Ramos pterigoideos para el músculo pterigoideo medial. Ramos maceterinos para el músculo macetero. La arteria labial inferior. La arteria labial superior. La arteria transversa nasal. Y ahí termina. ¿Cuántas ramas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramas tiene la arteria facial, sus ramas colaterales. Arteria palatina ascendente, submandibular, submentoniana, pterigoideos, maceterino, labial inferior, labial superior, la transversa nasal. Ahí termina. O sea, el nombre de cada una de estas arterias ya nos está anunciando, nos está avisando cuál va a ser los lugares de irrigación. Si se llama arteria labial inferior, ¿a dónde va a ir? Al labio inferior. Si se llama arteria maceterina, ¿a dónde va a ir? No hay mucha ciencia en eso, ¿no? Creo que está por demás el explicar. ¿Cuál va a ser su rama terminal de la arteria facial? Su rama terminal va a ser la arteria angular. Se llama angular porque esta arteria termina en el ángulo interno del ojo, aquí adentro termina. Por eso se llama angular. Ahí termina. Su rama terminal, la arteria angular. Otra rama de la carótida externa, ¿cuál va a ser? Muy bien. La arteria occipital. Se denomina así arteria occipital porque se va a dirigir a la parte posterior del cráneo, a la región de la nuca, y en este pequeño trayecto va a tener sus ramas colaterales. Entre estas ramas colaterales están ramas musculares, que van a ir a los músculos de la región. Va a tener un ramo estilomastoideo, pero le vamos a colocar asterisco a esta arteria, estilomastoideo. Vamos a ver por qué. Tiene una característica muy importante. ¿Qué otra arteria más? Un ramo meningio. Un ramo meningio. 3 ramas tiene la arteria occipital. Ramos musculares que van a ir a los músculos de la región. La arteria estilomastoidea. Si se llama estilomastoidea, ¿por dónde va a entrar? Por el agujero estilomastoideo. Y va a tener un ramo meningio. ¿Por dónde va a entrar? El agujero meningio. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado temporal a nivel de la postmastoides? Había un agujero. El agujero mastoideo. Entonces, entra por el agujero mastoideo o en algunas ocasiones tiene hecho yugular por el agujero yugular. Cuando existe esta arteria. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser sus ramas terminales de la arteria occipital? Sus ramos terminales van a ser 2. Va a tener un ramo medial, que se va a dirigir a la parte media del cráneo, y entre estas ramas mediales va a haber un importante, la arteria meningia parietal, que es la arteria que va a entrar por el agujero parietal. ¿Se acuerdan del agujero parietal? Por ahí va a entrar. Y el agujero parietal era inconstante, ¿no? A veces hay, a veces no hay. Lo mismo esta arteria, a veces hay, a veces no hay. Y va a tener otras ramas laterales. Listo. Sus 2 ramas terminales de la arteria occipital. Rama medial, rama lateral. Otra arteria es la arteria auricular posterior.
¿Cuántas ramas va a tener la arteria auricular posterior? Primero, ramos parotidios que van a ir a la glándula parótida. Ramos musculares que van a ir a los músculos de la región. Y una arteria estilo mastoidea. Por eso le hemos puesto asterisco. Hay dos estilos mastoideas, una en la occipital y otra en la auricular posterior. ¿Por qué? Porque se dice que esta arteria estilo mastoidea puede nacer de la arteria occipital, como también puede nacer de la arteria auricular posterior. Tiene dos posibles orígenes, por eso le hemos puesto asterisco. Puede nacer la arteria estilo mastoidea de la arteria occipital, como también puede nacer de la arteria auricular posterior. Cualquiera de esos dos orígenes es válido. Y la última rama de la arteria carótida externa son los ramos parotídeos. Se llama ramos parotídeos de la arteria auricular posterior o ramos parotídeos de la arteria temporal superficial. Son pequeños ramos, no tienen ningún nombre específico, que se van a dirigir a la glándula parótida. Ahí. ¿Cuántas ramas entonces tiene la carótida externa? 7 ramas tiene. Tiroidea superior, la arteria lingual, faringe ascendente, facial, auricular posterior, occipital y los ramos parótidos. 7 ramas. Carótida interna. La arteria carótida interna, desde que nace, asciende y no va a dar ninguna rama en el cuello. Ninguna. No va a dar ninguna rama para la cabeza. Nada, cero. Ni una. Directamente va a entrar al cráneo, a la cavidad craneal. Esta arteria sube, no da ninguna rama en el cuello, ninguna rama en la cabeza. Pero sí va a dar ramas dentro del cráneo, aquí adentro, en la cavidad craneal. Entre estas ramas, hay 4 ramas que se van a distribuir a nivel cerebral. ¿Cuáles son? La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Son 4 ramas que se van a dirigir exclusivamente para el sistema nervioso central. Arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. De todas estas ramas de la carótida interna, va a haber una que no va a ir al sistema nervioso central. Se va a dirigir al ojo. ¿Qué se va a llamar esta arteria? Arteria oftálmica. Vamos a colocar. Entre estas sus ramas está la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, yo hice su nombre, va a ir directamente a la cavidad orbital. Esta arteria oftálmica dice que sus ramas, para su mejor estudio, se lo estudia de acuerdo a su ubicación con el nervio óptico. Vamos a ver, así, aquí se los voy a dibujar. Globo ocular, nervio óptico. Esto es lateral, esto es medial. Se dice que las ramas de la arteria oftálmica se dividen en 3 grupos. ¿No hemos visto sus ramas terminales de la carótida externa? Sí. Luego de esto vamos a hacer ya esto. Por tu culpa, Paulo. Se dice que las ramas de la arteria oftálmica se dividen en 3 grupos. Las que se encuentran lateral al nervio óptico, que son 2. Las que se encuentran arriba del nervio óptico, que son 4.
y las arterias que se encuentran mediales al nervio óptico, que son 4. Entonces, de la arteria oftálmica, ¿cuál es su mnemotécnico? 244. 244. 2 ramas que nacen lateral al nervio óptico, 4 ramas que nacen arriba del nervio óptico y 4 ramas que nacen mediales al nervio óptico. Vamos a ver, ¿cuáles van a ser las arterias que nacen laterales al nervio óptico? El primer grupo, vamos a colocar el número romano. En estas ramas van a haber 2. La arteria de las mujeres, la arteria lagrimal, sin ofender a nadie, ¿no? La arteria lagrimal. ¿Dónde va a ir? Pues a la glándula lagrimal, no hay dónde perderse. Y la otra arteria es una arteria que va a ir exclusivamente a una estructura del ojo. La arteria central de la retina. 2 ramas, hemos dicho, nacen lateral al nervio óptico. La arteria lagrimal y la arteria central de la retina. Central de la retina. Segundo grupo. En el segundo grupo están todas las arterias que nacen arriba del nervio óptico. Vamos a colocar 2 romanos. Las que salen arriba del nervio óptico son la arteria supraorbitaria. ¿Se acuerdan del frontal? Escotadura supraorbitaria. ¿Qué pasa por ahí? Vas a cenar, ya siempre así repitiendo, ¿eh? Ahora ya saben, poco a poco ya se va armando el rompecabezas. Arteria supraorbitaria. Segunda rama, las arterias ciliares posteriores cortas, arterias ciliares posteriores largas. Son 2 arterias que van a distribuirse exclusivamente en el globo ocular. Arterias ciliares posteriores cortas, arterias ciliares posteriores largas. Y finalmente, ramos musculares. ¿Qué van a ser 2? Ramos musculares superiores, ramos musculares inferiores. Ramos que se van a dirigir a los músculos del ojo. Tercer grupo. El tercer grupo son todas las arterias que nacen mediales al nervio óptico. ¿Cuáles van a ser estas? Primero, la arteria etmoidal posterior y la arteria etmoidal anterior. Arteria etmoidal posterior, arteria etmoidal anterior. Tercero, la arteria supratroclear. Y último, ramos palpebrales. Aquí está. 2, 4, 4. 2, 4, 4. En total, 10 ramas colaterales tiene la arteria ocular. 2 en el primer grupo, 4 en el segundo grupo, y otras 4 en el tercero. ¿Cuál será su rama terminal de la arteria oftálmica? Su ramo terminal, vamos a escribir así, terminal. Su ramo terminal va a ser la arteria dorsal de la nariz. Ahora todos dirán, ¿y cómo acaba en la nariz si estaba dentro del cráneo? Pues sale por este ángulo del ojo. Está dentro del cráneo y sale por el ángulo del ojo. ¿Qué arteria terminaba en el ángulo del ojo? ¿Se acuerdan? Les he dicho. Hay una arteria que tiene este nombre porque termina en el ángulo del ojo. Angular. Entonces, si esta arteria sale por el ángulo del ojo y hay otra que entra por el ángulo del ojo, se unen las dos. La arteria dorsal de la nariz se une